Buenos días, Paula. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estamos aquí presentando el proyecto Illimitis, del que tengo el placer de comisariar y haber compartido trabajo con Paula. Y bueno, es un proyecto que pertenece a la convocatoria Reactivos Culturales del Ayuntamiento de Murcia, que fue seleccionado y que tenemos el placer de abrir al público hoy. Y bueno, va a estar abierto hasta el 27 de febrero, que podréis visitarlo y desarrollar el proyecto en esta magnífica sala, como es la sala Caballerizas de los Molinos del Río. Y bueno, es un proyecto muy personal, creo yo, un proyecto muy adecuado al espacio, pero que parte principalmente de una serie fotográfica de Paula, que es la serie de nudos, tipologías de la memoria. Y bueno, vamos a empezar un poco hablando por ella y poco a poco ya iremos analizando más lo que es la exposición y otras instalaciones que hemos incluido. Bueno, buenos días y bueno, gracias también por haber querido contar conmigo para este proyecto, que ha sido realmente todo un proceso porque hemos partido de la serie, como tú comentabas, de nudos, topologías de la memoria, y se ha ido adaptando poco a poco cada vez más al espacio expositivo y a los propios elementos que componían toda la arquitectura que nos encontraba en este entorno. La piedra, muy característica de la sala de Caballerizas, y bueno, y otros elementos también que son protagonistas del río, precisamente dentro de esta arquitectura de los molinos del río. Y al final, bueno, pues ha habido un juego entre las imágenes de la serie que ya presenté en el 2019 en el Centro de Arte de Alcobendas, adaptada expresamente para esta exposición a la propia arquitectura y el espacio aquí en Murcia, ¿no? Y como dices, es una serie que presentaste en el 2019, ¿no? Pero que viene de atrás, ¿no? Es bueno, la serie Nudos, parte de la fotografía, pero al final es fotografía instalativa, ¿no? Casi que comentas tú. ¿Cómo presentas esta serie? ¿Cuál es la forma de trabajar? Bueno, yo no es que principalmente haga o únicamente haga fotografía instalativa, pero es verdad que es algo muy característico de mi manera de trabajar, y sin embargo esta serie surgió casi sin querer o de una manera más documental a raíz de la serie que realicé durante mi estancia en la Academia de España en Roma. Bueno, pues una manera de documentar las hiedras que se adaptaban a las arquitecturas de las casas romanas, dio lugar a una subserie que eran todas estas ramas, rizomas, marañas también, pues que trepaban por cuando se le caían las hojas por las paredes, casi como dibujos, ¿no? Como líneas que dibujaban la superficie de las paredes. Y esto de alguna manera me fascinó. Luego pasó a ser casi una obsesión. Seguí fotografiando estas marañas, estos nudos que he llamado posteriormente. Y bueno, se extendió en el tiempo casi durante 7 años en distintos países a lo largo de diferentes viajes que yo he ido realizando, también por estancias en otros lugares, como más adelante estuve en París, en el Colegio de España, o en Alemania cuando estaba con la tesis, pero luego viajes también de otro tipo. Y fotografiaba de manera obsesiva todas estas marañas sin saber muy bien qué forma le iba a dar, ¿no? Sabía que estaba ahí eso. Como si te hubieran atrapado, ¿no? Estabas en busca. Sí, era una especie de obsesión. Nosotros somos un poco obsesivos, los artistas. Tenemos unas ideas que unas obsesiones. Al fin y al cabo son obsesiones sin ser algo peyorativo, ¿no? Pero bueno, en este caso yo no sabía qué forma final darle, y al final fui acumulando imágenes durante estos 7 años, muchísimas, pues no sé, podrían ser, a lo mejor son 500 o algo así, con cámara, con
móvil, con bueno, todo lo que yo iba pillando, bueno, pues acabó reflejándose en una serie muy concreta que empezó a coger forma cuando ya se me planteó la realización de la exposición en el Centro de Arte de Alcobendas, ¿no? O sea, que partiste casi de otra serie que fue en Roma, ¿no? Te llevó a estar 7 años fotografiando y luego, casi de manera obsesiva, ¿no? Te llevó a lo que es un poco lo que cierra la idea de toda esta serie, que ya es relacionarlo con esa idea del caos, ¿no? Con esa búsqueda de los elementos más pequeños o más grandes, ¿no? Que hay en el universo, que también componen la serie, ¿no? Con las obras pequeñas, y ahí ya sí que te llevó a tener esa idea mucho más asentada, ¿no? Para poder trabajar la serie. Sí, la verdad es que yo al comienzo no sabía muy bien por qué fotografiaba obsesivamente estas marañas, que tampoco son elementos particularmente bellos ni especiales, son realmente casi desechos, ¿no? De lo vegetal, o aparentemente. Pero a raíz de mi investigación de mi tesis, donde una parte sí la destiné precisamente a todo lo que era el sistema perceptivo y empecé a estudiar bueno, lo que era el cerebro visual, empecé a fijarme en las imágenes de los bosques neuronales y me di cuenta que seguían el mismo esquema aparentemente caótico que todas estas marañas que yo había estado fotografiando durante estos años, sin saber muy bien por qué. Y eso ya fue como el punto de partida de empezar a construir ya conceptualmente el proyecto, de entender también un poco ya o tomar conciencia de por qué eso qué sentido realmente tenía para mí esas formas, ¿no? Seguí elaborando una investigación y precisamente lo que me llamaba la atención era un patrón aparentemente caótico que encontraba en muchas cosas, desde las más pequeñas, que eran estos bosques neuronales, debido a las conexiones eléctricas entre neuronas, pasando por mi mirada en lo vegetal, en estos nudos, rizomas vegetales, y lo más grande, desde lo más pequeño hasta lo más grande a donde lo pude llevar, fue precisamente los movimientos de galaxias o los superclústeres, los clústeres, superclústeres, que dibujaban a través de la expansión y la contracción del universo precisamente estas líneas igualmente aparentemente caóticas, pero que en realidad obedecen a unas leyes universales, ¿no? Sí, porque se habla de caos, ¿no? Pero es lo que has comentado muchas veces, que es en estos elementos de las fotografías más grandes, ¿no? Que son las estructuras vegetales, para nosotros es un caos, pero al final esa vegetación es la que va buscando el agua, va buscando la luz, ¿no? Y va intentando invadir esa arquitectura, ¿no? Que en este caso sí que hemos relacionado, y luego en las neuronas o las galaxias, que tiene su propia base racional, que a lo mejor para el ser humano se escapa, ¿no? Pero sí que te interesa mucho esa idea, ¿no? del caos, de lo que aparentemente es caótico, pero que tiene su razón de ser, ¿no? Sí, en realidad al final es un ejercicio de observación, ¿no? Y creo que el ser humano observa, tenemos la capacidad de raciocinio, nuestro intelecto, para empezar a entender las cosas y a tomar conciencia de ellas, y luego le damos una explicación. En este caso ha sido ese proceso, porque yo a través de mi observación en esas formas caóticas enmarañadas, me he dado cuenta que en el fondo había un orden, había una ordenación y había un sentido en todo ese sinfín de líneas que parecen que no tienen un sentido, y en el fondo sí lo tienen. Y entonces ese sentido lo he encontrado también, por ejemplo, pues en los bosques neuronales, en los neuronal forests, que representan las imágenes pequeñas, o también en esas líneas que se dibujan a través de los gases, de la propia energía también en el universo. Con lo cual, al final, estamos hablando de lo mismo.
Son patrones aparentemente caóticos que en el fondo siguen una ordenación. Se van repitiendo en muchos elementos, ¿no? Y en muchas situaciones. Exactamente. Por ejemplo, mi pelo, ¿no? Mi pelo también. Y todo eso nos lleva también incluso a tu forma de representarlo, ¿no? En la serie, que es con ese color dorado, ¿no? Con ese trabajo del pan de oro, que sí que tiene un significado muy importante, ¿no? Para relacionarlo todo, que lo hemos utilizado también en las instalaciones que hemos incluido, que ahora hablaremos de ellas, y explica un poco el porqué, ¿no? de ese uso del dorado que a lo mejor el espectador no es consciente o piensa que puede ser algo más estético, pero que sí que tiene su razón y su intención. Claro, cuando yo estaba planteando conceptualmente este proyecto, lo que me parecía muy importante era cómo puedo hacer o cómo puedo presentar al observador esta idea de lo universal que se encuentra en todas las cosas. Son muchos elementos, pero todos tienen relación, ¿no? Tienen el mismo patrón. Exacto. Entonces, bueno, ahí en la historia del arte, al final el dorado siempre se ha utilizado para la representación de lo universal, de lo divino, de lo atemporal. Y bueno, ahí me metí en un proceso complejo, técnico, de querer utilizar el pan de oro como fondo, con lo cual también incluía un trabajo de edición muy especial para poder después imprimir encima del pan de oro, ¿no? Y bueno, también un proceso muy artesanal, porque el pan de oro pues, está puesto a mano, uno a uno, es un material muy sensible, muy delicado, muy fino, que realmente, bueno, es muy difícil trabajar con él, ¿no? Pero sí que, claro, sí que era importante esa sensación de, al observar la imagen, de lo universal, de llevarlo a algo también atemporal. Las imágenes están realizadas en diferentes países. No, y como has comentado, 7 años de diferencia, ¿no? Y son estructuras muy similares. Claro, sí, eso también hace referencia al universal. Hay fotografías hechas en India, en Sri Lanka, en Alemania, en Italia, en Portugal, en España. Sin embargo, no se podría diferenciar qué está hecho en qué sitio. Es el mismo patrón en todas partes, ¿no? Da igual, en realidad da igual. Al final todo es lo mismo, la esencia es lo mismo, ¿no? La manera que yo he tenido para diferenciar, de alguna manera, haciendo un guiño a todo esto, ha sido precisamente a través de los títulos de las fotografías, que es algo que yo también utilizo mucho en mis series, de una manera también de hacer homenaje al lugar que me brinda las imágenes, es poner los títulos en los idiomas de cada país, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos imágenes con el título, con el nombre de Nudos en Wolof, que es uno de siempre los el mismo, siempre nudo, ¿no? Pero en el idioma del país donde se ha hecho, ¿no? Exacto, sí, sí. Aquí, por ejemplo, pues tenemos la imagen de Knoten, que es nudo en alemán, en Naef, que creo que es una de las imágenes que realicé en Sri Lanka, en la India, la que tengo justo detrás, Samudri Mil. Y bueno, pues así de alguna forma, también muy abstracta, porque si no conocemos la palabra en ese idioma tampoco sabemos lo que significa, ¿no? Le da ese carácter interesante, ¿no? Y bueno, todo esto traído aquí a la Sala Caballerizas, ¿no? Lo hemos querido adaptar un poco relacionándolo lo máximo posible con la ciudad de Murcia, ¿no? Con esas estructuras, como hablaba Paula, que se encuentran en cualquier espacio, estructuras naturales que muchas veces van buscando su espacio, ¿no? Y ya sea a través de invadir la propia arquitectura artificial creada por el hombre o simplemente los espacios naturales, como se pueden ver, ¿no? Las estructuras vegetales. Entonces, quisimos relacionarlo lo máximo posible y dos aspectos principales de la ciudad son, bueno, por un lado, las piedras con el color característico marrón, ocre, ¿no? Que se puede observar en la ladera del río, en la catedral, en numerosos edificios importantes de la ciudad, incluso en la propia sala, también realizada con la propia piedra. Y entonces realizamos, en un primer lugar, la instalación con las piedras y luego, por otro lado, otro elemento principal también consideramos que era el río,
que es otro elemento también natural, otro elemento de la vegetación y que, bueno, que presenta elementos vegetales como pueden ser las cañas, ¿no? El río de Murcia tiene muchas cañas, incluso también crean esos nudos, esas estructuras, ¿no? Extrañas y consideramos la idea de coger los elementos directamente de ahí y poder tratarlo y unificarlo todo dentro de la propia sala. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquillo primero de las piedras, ¿vale? Que también nos llevó trabajo conseguirlas por el momento en el que estamos, ¿no? Con la pandemia, a distancia, ella en Madrid, yo aquí en Murcia, a través de videollamada, seleccionando bien el material, ¿no? De las canteras aquí cercanas a la propia ciudad y que luego han sido tratadas por tu parte, ¿no? con el pan de oro y siguiendo toda esta estrategia, ¿no? Todos estos elementos que has estado comentando. Sí, para mí era muy importante y siempre lo intento integrar elementos que se encuentran en el propio lugar expositivo dentro de la propia exposición, ¿no? Y entonces al tener la suerte de realizar la exposición precisamente en esta sala que tiene todas las paredes de piedra y es una piedra muy característica ya no solamente de la sala caballeriza sino de muchísima arquitectura en la región de Murcia y precisamente las canteras que son ya casi algo de patrimonio porque son históricas, ¿no? Pues me pareció muy interesante poder trabajar directamente con esta piedra que ya forma parte de todo el entorno y toda la arquitectura de aquí y ya más concretamente de la sala, ¿no? Entonces bueno, como tú comentas, ¿no? Tuvimos que hacerlo a distancia, yo no podía venir aquí a escoger las piedras, tuviste que hacerlo tú, esto ha sido realmente una buena colaboración mano a mano. Y bueno, sí, luego fueron enviadas a Madrid, yo las trabajé, para mí era importante volviendo al tema principal de la exposición, estudiar los patrones de las propias piedras, el dibujo de cada una de las piedras, estudiar ese dibujo o ese patrón que está, de alguna manera, volver a hacer un ejercicio de observación. El pan de oro no está puesto a modo decorativo o porque sí en ciertas zonas, sino siguen unos patrones. Tiene todo su estudio, ¿no? Y su parte. Y luego lo que hemos comentado, el carácter de intentar darle la universalidad, ¿no? Y el carácter atemporal, que viene a ser lo mismo, ¿no? Al final la piedra es un elemento de la naturaleza que está en cualquier parte del mundo, ha estado durante siglos y va a seguir estando, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, aquí hemos presentado un conjunto de piedras que además, bueno, se mimetizan un poco incluso con la sala, con el suelo, y de repente salen los dorados, ¿no? Como brillos casi desde el suelo que hacen un poco fijar la mirada. Precisamente son esas luces, ¿no? Que hacen fijar la mirada en ellas, ¿no? Y luego, como comentaba, además de esta instalación, tenemos otra en este caso solo ha sido una de las ramas, ¿no? de todas las cañas que pudimos obtener del río, y el trabajo ha sido más o menos un poco el mismo, ¿no? Cambiando un poco el elemento, ¿no? Pasando a esa parte vegetal, ¿no? Relacionándola mucho más con la fotografía, ¿no? Porque hablábamos eso de las estructuras vegetales que van buscando su propio espacio, invadiendo elementos arquitectónicos en este caso, y aquí directamente viene del río, que lo tenemos aquí al lado, ¿no? Pasando al lado de la propia puerta de la sala, y se incrusta, ¿no? Se incluye en la propia sala con el dorado, otra vez lo universal, elemento vegetal que se encuentra en cualquier parte del mundo, pero totalmente integrado dentro del proyecto y de la idea que trabajamos en un principio. Sí, volvemos a integrar un elemento directo del lugar. Bueno, y simplemente a lo que tú has dicho, que lo has explicado muy bien, a añadir que se establece un diálogo aquí concretamente entre la primera fotografía, Knoten, y la instalación de la rama, porque en esta imagen precisamente son también cañas del río, es la única de esta serie que quizás se identifica algún elemento más concreto, tiene más profundidad. Entonces, hemos situado las dos obras una al lado de la otra también para establecer un diálogo directo entre ellas y el propio elemento del y el propio espacio. Y esta es la que habéis dicho que venía de Alemania, ¿no?
O sea, que vemos que tanto en Alemania como en Murcia al final lo que hablamos, ¿no? Las estructuras y todos los espacios vienen a significar un poco lo mismo, ¿no? Y bueno, ya para ir finalizando, no sé si podemos comentar algo más de la serie. Has comentado que tienes numerosas imágenes, ¿no? ¿Algún dato más curioso? O un poco ver ahora por dónde, si es una serie ya que tienes finalizada o quieres incluso abordar un poco más, como me comentabas ayer, ¿no? que habéis estado trabajando con la teoría del caos, pero que era, complicado, ¿no? Entrar en temas tan específicos, ¿no? Sí, bueno, al final los artistas, en mi trabajo siempre hay una parte muy importante de investigación. De hecho, yo también he sido investigadora, entonces es una parte, no solamente en estas series, sino en otras en las que yo complemento lo que es la parte de conceptualización de cada uno de los proyectos. En este caso, por ejemplo, ha sido muy bonito también el trabajo con imágenes científicas, trabajar con las imágenes de la NASA o de las revistas científicas de neurociencia, y han sido como descubrimientos también todas estas imágenes, poder trabajarlas, porque al final también han sido trabajadas para convertirse en elementos al final estéticos de alguna forma, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pierden ya su valor científico de alguna forma porque, por ejemplo, en las imágenes de los superclusters es muy importante los colores de las imágenes porque supone la condensación de gases, pero claro, yo elimino Tú ahí el color. eliminas todo, claro. Pues nada, muchas gracias. Creo que, como digo, es un proyecto bastante personal, por el espacio, por lo que hemos intentado trabajar con los elementos de la piedra y de la rama de la propia ciudad de Murcia para intentar adecuarlo muy bien a la sala, ¿no? Que es una sala muy particular aquí de la ciudad de Murcia. Y bueno, como he comentado al principio, se puede visitar hasta el 27 de febrero. Y bueno, muchas gracias de nuevo por todo el trabajo, largos meses, ¿no? de trabajo, como os estaba comentando, en el taller incluso y todo eso, y bueno, espero que volvamos a trabajar más adelante juntos y nada, que se disfrute la exposición porque es un espacio muy bonito para venir a disfrutarlo. Gracias a ti.